Amigos, ¿qué tal? Un día más estamos ya con todos ustedes en esta gran máquina del tiempo que se llama La Alquería, encuentros con Motril, aquí en la televisión de todos ustedes. Y una vez más con muchísimas ganas de estar, bueno, pues junto a todos ustedes y entrando en todos sus hogares para contarles, bueno, pues las delicias de la historia de nuestro municipio de Motril. Y ya saben que hemos estado precisamente, bueno, pues por estos lares. Seguro que lo han identificado rápidamente, nuestro majestuoso santuario de la Virgen de la Cabeza, el Cerro de la Virgen. Hemos estado en este Parque de los Pueblos de América, en este Cercado de la Virgen, el Cerro, etcétera, etcétera, toda esta zona. Y bueno, ya casi terminando precisamente de explorar pues leyendas, historias, etcétera, que nos ha dejado estos últimos programas y seguir avanzando, bueno, pues por toda esta ladera de nuestro municipio hasta llegar, en este caso, hasta el puente del Toledano, que será nuestra intención a partir de ahora. Como siempre, con los comentarios de calidad, como suelo yo decir, de nuestro amigo don Manuel Domínguez, cronista oficial de nuestra localidad. Don Manuel, ¿todo bien? Todo bien. Decíamos que precisamente aquí en esta zona se respira una energía diferente, una paz, una tranquilidad que le ha dado también el peso de la historia, ¿no? Evidentemente, quizás sea una de las zonas históricas con más peso y trascendencia en la historia de Motril. Remontábamos la historia a la época del castillo musulmán, pero también remontábamos la historia a principios del siglo XVI, cuando aparece la Virgen de la Cabeza y se empieza a construir su primera ermita en el cerro, y contábamos toda la evolución de la ermita desde el convento de los franciscanos que hubo aquí hasta la destrucción del convento, la creación de la ermita que tenemos ahora, que es de mediados del siglo XVII, y contábamos la historia de la aparición de la Virgen, cómo apareció, contaban los motrileños de la época en la Azucena, se había llevado a la iglesia de Santiago en la calle Zapatero, había aparecido aquí en el cerro entre las ruinas de lo que era el castillo Calatal Sayar y el castillo musulmán que había aquí, que había sido derribado por orden de los Reyes Católicos en 1499, y bajábamos del cerro hacia el Cercado de la Virgen, antiguo zona de propiedad de los Reyes Nazarí, de Ceti, Fátima, Alorra, y eso que los motrileños de aquella época conocían como el campo del sultán, el Fadín al Sultán, que pues todavía no había cambiado su nombre musulmán por el nombre cristiano, que los cristianos después le ponen el Cercado de la Virgen o el Cercado del Cerro, o la zona de, digamos, próxima al Castillejo, porque también le decían los cristianos al cerro, el Cerro del Castillejo, no solo el Cerro de la Cabeza. Decíamos que era el Cerro de la Cabeza porque era lo más alto de Motril, el Cerro del Cabezo, de lo más alto de Motril, de ahí viene el nombre de la Virgen de la Cabeza. La Virgen de la Cabeza. Y contábamos pues toda la historia de este cercado, donde incluso se llegó a aclimatar las nuevas variedades de la caña de azúcar en época de Arsenio Rueda, en los años 20, pero también se llegaron a aclimatar frutos tropicales, el aguacate se aclimató aquí, quizás porque el cercado era la zona más cálida de la vega motrileña, la que estaba menos sujeta a vientos de poniente y tal, y aquí se podía hacer, pues, digamos, la experimentación, la granja agrícola que hubo aquí de experimentación de cultivo, que dio tanto éxito, a pesar de que Arsenio Rueda, contábamos también que había luchado muchas veces contra la indiferencia de los propios motrileños, salvó la caña de azúcar, sustituyendo las variedades antiguas que había por una más resistente, más resistente a la helada y al mosaico y tal, y le dio futuro a la caña de azúcar, hasta tal punto de que la caña de azúcar, la que se aclimata aquí, que es la caña de almir, técnicamente se llama POJ, pues venía de Java. Antes era algarrobilla. Algarrobeña y americana, que eran dos variedades, una de algarrobo de Málaga, que se había aclimatado en el siglo XIX, y otra que se había traído de América, pero eran muy sensibles al frío. Y la POJ, la Java, que introduce Arsenio Rueda en la granja agrícola, le da futuro a esto, ¿no? Es decir, es una agricultura que por fin triunfa. Estaba perdiendo producción cañera por el tema del mosaico, que era una enfermedad, un parásito que tenía la caña de azúcar,
pues trae una variedad que es resistente, y resistente al frío y a las heladas. y a las heladas, y además da buen rendimiento azucarero. Con lo cual permitió continuar el cultivo de la caña de azúcar cuando se creía a principios del siglo XX, en los años 20, que esto se había acabado otra vez, pues Arsenio Rueda le da posibilidad de cultivo pues hasta mediados o finales del siglo XX, hasta los años 90, que es cuando se acaba ya definitivamente. Y no solo con la caña de azúcar, ¿no? Arsenio Rueda también jugó un papel fundamental en otros subtropicales. Claro, el aguacate, por ejemplo. Los mangos y tal se aclimatan aquí también. Y también dan producción. Hoy estamos hablando de que la costa es una de las grandes productoras de mango, pues el mango es aquí, el chirimoyo también se aclimata, es decir, que se aclimatan muchos de los árboles, de los frutos subtropicales o tropicales que vienen aquí y se aclimatan precisamente en esta zona, porque esta zona es una zona muy cálida, ¿no? Y además pues permite, con lo cual pues tenemos una zona de historia impresionante, es decir, una historia que se remonta al siglo XV y que ha sido una zona considerada en la historia de Motril desde el siglo XV hasta la actualidad, es decir, y no se ha perdido, ¿no? Y no se ha perdido. Es que es cosa rara en un pueblo además como Motril, que es muchas veces un molino de tradiciones y que se borra todo y que no nos acordamos rápidamente de las cosas que suceden en Motril, la historia de Motril desaparece, ¿no? Pues aquí no, aquí precisamente... Hasta tesoros. Hasta tesoros. Hasta tesoros estuvimos aquí, sí, justamente casi, aquí abajo. casi donde estamos, casi. Donde estamos, un túnel con un tesoro que se encuentra en los años 20. Lo encuentran precisamente unos trabajadores de la hidroeléctrica poniendo un poste. Y después, en los años 80, se volvió a abrir, pero ya no estaba el tesoro, ya se lo habían llevado a los años 20, ¿no? Porque en los años 80 pensaban que todavía seguía ahí, que no se lo habían llevado, claro, no, y fue cuando descubrieron que ya se lo recuerdo perfectamente, porque viendo las páginas de un periódico, una colección de un periódico de Motril que había en aquella época, que se llamaba El Motrileño, pues aparece en uno de los números, aparece en primera página, el tesoro del cerro. El tesoro de monedas del cerro. Cuando se vuelve a excavar esto en los años 80 y se vuelve a buscar tesoro, ya el tesoro había sido descubierto, pero sí que es verdad que existió. Sí que es verdad que existió y así lo refleja. Era un tesoro de moneda exclusiva. De moneda, ¿no? Era una jarra que había. La jarra yo creo que se encontró después, en los años 80 estaba todavía la jarra sí, ¿no? en el Ture, pero nada más que la jarra vacía, ¿no? Es una zona además pues agrícolamente... Desde el punto de vista agrícola, hoy nosotros hay muchas cosas construidas, ¿no? Entre la avenida de Andalucía y el cerro, la avenida de Andalucía, avenida Constitución, está todo construido, pero nos podemos imaginar que estos son construcciones muy modernas, a finales de los 70, claro, es decir, claro. O mediados de los 70, cuando empieza a construirse, pero aquí estaba sin construir, todo esto era huerta, era la huerta del Campalán, la que seguía Huerta del Campalán. En Motril decía Huerta del Campalán, pero es que es un apellido, se llama José Campalán, era el dueño de la huerta, pero claro, la gente ya se le había olvidado que la Huerta del Campalán, que es lo que seguía acercado a la Virgen hacia el puente del Toledano. También se conocía como... La que une esta zona con el... Como el pago entre ramblas se conocía, quizás porque la rambla de Castillo de Ferro que bajaba por aquí, la zona de la calle Catalanes, y la Rambla de los Álamos, pues esta zona también se conocía cercado a la Virgen entre Ramblas, el pago. Pero aquí había la huerta de este señor, don José de Campalán, que la tiene desde el siglo XIX, y esto era toda la huerta que llegaba a la huerta justo a la avenida Andalucía, hasta estaba pues más cercada. Está todo lo que es Rodríguez Acosta, la huerta seguía la huerta del Campalán, la huerta de la Condesa de Borno, y también la huerta de la Condesa de Torre Isabel, de los condes de Torre Isabel, que tenían huertas aquí hasta llegar a la calle Cueva, que estaba, pues evidentemente ahí aparecía ya pues la otra huerta de la familia Jiménez Cueva, de la familia Cueva. Claro, y por aquel lado ya el puente del Toledano y Rambla de los Álamos hacia arriba. Claro, la Rambla de los Álamos. Una zona, hoy está todo construido, pero evidentemente hace pocos años no había nada construido. Y era todo huerta, todo tierra de cultivo, además tierra de cultivo muy buena. Había un camino que había desaparecido, que rodeaba el cerro, siguiendo esto de aquí. Cuando se hizo la granja agrícola, el único camino que había era la carretera de la playa, la actual avenida Virgen de la Cabeza,
que se abre cuando los terremotos de 1884, se corta el cerro para abrir la calle que va entre la explanada y el cerro. Ajá. Y cuando se hace la granja agrícola, deciden pues hacer otro camino que bordee el cerro por la parte izquierda, ¿no? Es decir, nos podemos acordar perfectamente, había un camino que rodeaba el cerro y volvía a salir a la carretera a la playa. Es decir, que estaba todo rodeado del cerro. Ese camino se abre precisamente con acuerdo de los dueños de las huertas que había aquí y tal. Llegan a un acuerdo con el Estado para abrir ese camino, seguramente para darle servicio a la granja agrícola que había, la jara experimental que había aquí en el cercado de la Virgen. Y ese camino estuvo hasta que se hace el parque en los años 80, cuando ese camino desaparece cuando se hace el Parque de los Pueblos de América. Yo no puedo no puedo evitar dejar de pensar en don Arsenio Rueda, el papel tan importante que ha significado para el devenir de los motrileños, con esa caña de azúcar, con esos cultivos subtropicales, este gran ingeniero agrónomo, y que realmente en Motril todavía no tenemos nada significativo. Es verdad que se le puso el nombre de una calle. Sí, la calle de las Cruces se le puso Arsenio Rueda, pero al final no tuvo éxito, porque tradicionalmente la calle de las Cruces San Antonio siguió siendo la calle de las Cruces. San Antonio. Es verdad que el ayuntamiento le puso Arsenio Rueda a la calle, pero no siguió manteniéndose el nombre popular. Yo lo recuerdo, por los años 60, pues había mucha gente que decía, la calle Arsenio Rueda, y no sabía uno dónde estaba la calle Arsenio Rueda, ahora decía la calle Las Cruces, y la conocía todo el mundo, ¿no? Pero sí es verdad que... La Plaza Lario. Es decir, que es lo único. Y es verdad que, bueno, pues fue indudablemente pues todo un éxito. Es decir, Arsenio Rueda es que modificó la historia agraria de Madrid, ¿no? Claro, es que fue un hombre... En una época donde se discutía si la caña de azúcar tenía rentabilidad, porque se perdían muchas cosechas por el frío y claro... Sí, porque no traía cuenta, en definitiva, entre el frío, el poco rendimiento, etcétera, etcétera. Y trae una variedad que tiene éxito. Y además es la que a los motrileños nos ha gustado siempre. La memoria que tenemos los motrileños actuales de la caña de azúcar es la de Arsenio Rueda. Claro, la famosa caña de Almira, ¿no? Que era muy buena para chupar, que era buena caña para poder chupar, porque las antiguas no se podían chupar. Es decir, el chupar caña se hacía antiguamente, los motrileños antiguamente rajaban caña y se sí, pero salía poco. Salía poco y además muy dura. Eran muy duras las cañas. Esta, la de Almira, era más gruesa y más blanda y tenía mucho jugo, ¿no? Con lo cual pues se podía chupar, sí. Y esa es la memoria que tenemos. Es decir, cuando decimos los motrileños que chupábamos caña, el tiempo es una cosa que corre a una rapidez tremenda y la memoria es muy corta. Y cuando hablamos de la caña de azúcar, parece que lo que había en Motril era siempre caña de Almir. Pues no, es decir, la caña que duró más en Motril históricamente fue la Doradilla. La Doradilla. Que era la caña de la tierra, la que trajeron los musulmanes, que tenía además... Esa fue la que más duró en el tiempo. El tiempo, que duró 500 años. Tenía al menos 500 años, tenía además el ciclo lo tenía tropical todavía, es decir, que la caña no se cortaba en mayo, como marzo o abril, como se hace ahora, o se hacía antes, ¿no? La caña original, la que tenían los musulmanes, la que hubo en Motril hasta el siglo XIX, se cortaba en el mes de diciembre, maduraba en diciembre y se cortaba en diciembre, es decir, la zafra no era en el mes de abril, sino en el mes de diciembre. Nosotros pensamos que la zafra siempre era marzo, abril, no, pues antiguamente era entre noviembre y diciembre cuando empezaba la zafra, que la antigua variedad era todavía en ciclo tropical, claro, y maduraba en marzo o abril. Y es Arsenio Rueda el que modifica todo ese sistema y posibilita pues que la caña de azúcar pues se mantenga en Motril. Es verdad que después se sustituyó la caña de Almir por otra variedad nueva, que fue la última caña que tuvimos y que también era menos agradable, no se podía ya chupar, pero sí que producía bastante, aguantaba bastante el tema de la sacarosa, ¿no? Incluso se quemaba, porque la caña de Almir no servía para quemar. Cuando se empezó a quemar las cañas, la caña de Almir, al calor cuando se quemaban lazas de caña, perdía muchos grados. Entonces hubo que sustituirla por otra que perdiera menos grados.
aunque perdiera grados, pero la mano de obra era más barata porque tenía menos necesidad de sueldo pues, a la hora de cortar la caña, se pegaba fuego a la caña, ¿no? Pero eso de pegar fuego a la caña también es moderno, es decir, no, la caña nunca se ha pegado fuego hasta los años 60, que algún motrileño, un tío de molinero, vino de Australia y en Australia vio que se le pegaba fuego a la caña y vino a Motril y le pegó fuego a la caña, lo detuvieron. pero dijo, si a ellos le han pegado fuego, yo también. Claro, se dieron cuenta indudablemente que aunque perdiera por el calor grado de sacarosa la caña, se ahorraba mano de obra, porque no había que limpiar la montaña. Luego no había que limpiar, ni había que... ya estaba limpia, nada más que con un poquito de... Claro. Bueno, pues de ahí la memoria que tenemos de los trabajadores negros de sí, que no era así, tiznado, que no era así, antiguamente no era así. Claro, claro, pero la nuestra imagen sí es... Sí, es la que nos recordamos, la más próxima. Claro. Pues fíjense ustedes que estamos en el Cerro de la Virgen, en este cercado, y estamos hablando de caña de azúcar, ¿no? Qué bonito, ¿no? El que nos lleve el tiempo a saltar precisamente de diferentes décadas, de diferentes épocas para... Bueno, pues para hablar en este caso de la caña. Hemos estado en esta zona preciosa, en la cual casi que nos cuesta abandonar, y volvemos a invitarle a todos ustedes a que paseen por aquí, estos senderos maravillosos que además se están reacondicionando y se están rehabilitando. A que vean ustedes las murallas que tenemos por detrás, que hablábamos, que podía ser, quizás sería digno de un buen estudio arqueológico, esa zona trasera del Cerro de la Virgen, porque puede ser la más antigua de nuestro municipio. Bueno, hablábamos de los jardines, hemos hablado de la construcción en su día por el señor Isidro de la Chica, de lo que es el actual santuario de Nuestra Virgen de la Cabeza. Bueno, hemos hablado, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, incluso de esta cruz que yo desde aquí todavía estoy viendo, una cruz de piedra que antiguamente era de hierro. Sí, esta cruz de piedra sustituyó a la antigua de hierro. Al pie del cerro durante siglos seguramente había una cruz de hierro sobre una base de piedra. Esa cruz se perdió en la época de la Guerra Civil y entonces después de la guerra se sustituye por esta cruz de piedra que tenemos hoy, es la misma, ¿no? Es verdad que en su época se dedicó pues, a los caídos, después se quitó, pero el recuerdo de la cruz que hubo siempre al pie del cerro, hay multitud de fotos del cerro donde aparece la famosa cruz de hierro del cerro. A veces las ciudades santificaban el sitio con cruces y el cerro tenía esa cruz de hierro y se sustituyó por la de piedra que tenemos en la actualidad, que es la misma que se puso después de la Guerra Civil, en los años 40, que se sustituye porque la otra de hierro desapareció en los acontecimientos de la Guerra Civil. Se aprovecha para arreglar un poquito los jardines, poner esta cruz de piedra. De Emilio Carballo, de Antonio Carballo, Emilio Carballo como alcalde de Motril y posteriormente escribano, pues son los que le dan esta conformación al cerro. Es verdad que el cerro no tenía palmeras, el tema de las palmeras que hoy están consustanciadas a la historia del cerro y todo el mundo tenemos la imagen del cerro y la subida del cerro y las palmeras, y esto se pone en época de Carlos Castillo prácticamente, ¿no? O quizás un poco antes, estamos hablando de los años de principio del siglo XX, cuando se empieza a conformar el cerro hay fotos del cerro con palmeras chiquitillas, ¿no? Sí. Y evidentemente después los alcaldes, pues cada uno le ha ido dando su conformación y después, pues evidentemente en los años 40, en época de Antonio Carballo y Emilio Carballo, cuando se restaura el cerro y se arregla, porque se quemó en la época de la Guerra Civil y se restaura. Y evidentemente se ha mantenido, además hicieron una buena restauración y después en los años, al principio del siglo XXI, se vuelve a arreglar otra vez. El que dirigió la obra del arreglo final del cerro fue Ángel Gijón, que en paz descanse, y se le da la terminación, se arreglaron los tejados, se arreglaron pues toda la solería nueva del cerro en los años 90, estando el alcalde Luis Rubiales, y Ángel Gijón fue el que hizo el arreglo y ya se arregló la subida y se mejoró la subida del cerro y se hizo pues todo las laterales del cerro, ¿no? En este caso la piedra, o sea, la cruz de piedra hecha también por motrileños, como tenemos aquí a
los hermanos Valverde, Familia ¿no? Valverde. La familia Valverde, ¿no? Serafín Valverde, ¿no? Serafín Valverde. Pues es el autor de la cruz, de canteros motrileños Y que trabajaba muy bien la piedra y que hacían muchísimos trabajos por todo Motril. La gruta de piedra. La Gruta de Piedra, por ejemplo, exactamente, ¿no? Que luego fue pues también un sitio de ocio muy conocido motrileño y que era precisamente un guiño, ¿no? A su trabajo, a su tradición, ¿no? Al trabajo de ellos. Y hablando de piedras, me contaban a mí también que las piedras, algunas de las piedras que teníamos en el estanque ese que hemos visitado, en el estanque de los peces, que muchas de ellas podían estar también ahí con nuestras monjas, ¿no? En un pedestal Pues también no sé, de la Virgen de Fátima, ¿no? Con la Virgen de Fátima. Creo, las monjas tienen una gruta, esa en el patio. Yo no sé si es que esa gruta se hizo cuando se quitó la alberca, pero a mí me parece que es más antigua, ¿no? Es decir, que pero creo que la no se piedra cogieron el roquedal que había ahí, pues se siguió utilizando, seguramente para otras cosas, ¿no? Pero yo recuerdo que la gruta de la Virgen que tiene la Dominica, la recuerdo de niño, ¿eh? Siempre nos llamaba la atención para los niños cuando entrábamos en el colegio de las Dominicas. Oye, a mí me gusta eso de que las piedras que ya no nos sirven o no son de utilidad en un sitio, nos las podamos llevar. Me estoy acordando de la base de piedra que tenemos sobre la Cruz de los Jardinillos, sí, que la teníamos. Y ahora hablaremos de ella después. ¿Verdad? Esa base de piedra que bueno, que en su día ya la mencionamos en su día, ¿no? Porque podía ser una también de las cosas más antiguas que podemos tener en Motril, es esa base de piedra. Como, no sé, las piedras de la muralla, cuando la muralla cómo se utilizan, se reutilizaron después, cómo las vi sacar, las vi sacar cuando en aquella la muralla se construyen los edificios en los años 80, las vi como las máquinas sacaban las piedras de la muralla y yo decía, estas piedras que están sacando aquí, estos cimientos de la muralla de Motril, son los restos del castillo del Ferro. Estamos viendo la misma piedra. Por eso digo que era muy curioso, ¿no? Pero la historia avanza y se hacen, pues todo, la Motril es una ciudad que ya ha tenido muchos cambios, ha evolucionado muchísimo y es verdad pues que se ha reutilizado. Además, antiguamente es que la costumbre era reutilizar los materiales, ¿no? Claro. Los materiales eran caros y se reutilizaban, es decir, que no se tiraban. Hoy cuando se derriba una casa se tiran los materiales, antiguamente no. Antiguamente los materiales eran caros y había que reutilizarlo todo y se usaba todo, desde los ladrillos, las piedras, las vigas y todo se reutilizaba, ¿no? Por eso muchas veces ya no quedan, ¿no? Pero cuando se veía alguna casa antigua decía, esto seguro que está reutilizado, esto es de otro sitio, con toda seguridad. Pero bueno, la arquitectura moderna no es así y hoy en día se trabaja con hormigón y otras cosas y no se claro, ya cuesta cada vez más reutilizar cosas, ¿no? Cada vez cuesta más reutilizarlas. Pero bueno, ya digo, ¿no? Que al final nos vamos dando cuenta cómo hay cosas que van pasando de un sitio a otro, ¿no? De nuestro municipio y que bueno, y son las que al final le dan valor, ¿no? A la historia y a todo lo que estamos contando. Decíamos que por aquí era donde estaba el tesoro, el túnel del tesoro. Bueno, pues hemos hecho... Yo creía, perdóname Alberto, yo creía que el túnel del tesoro, aquello parecía una acequia, ¿no? Es decir, lo recuerdo además, lo tengo fotografiado, parecía una acequia embovedada, ¿no? Una acequia subterránea, ¿no? Pues no sería extraño que fuera la acequia subterránea, vete a saber de qué época musulmana, porque eso no se estudió ni nada, pero tenía toda la pinta de haber sido una conducción de agua de algún sitio. Es decir, que evidentemente, claro, nos podemos imaginar en una zona como esta, donde si miramos hacia la plaza del tranvía, hoy vemos una calle, pero originalmente había un puente, el puente del Salitre. El puente del Salitre. Había un puente. Recordamos que todo eso de la parte de allí era el Pago del Salitre. El Pago del Salitre, la zonada era el Pago del Salitre, y ahí había un puente, es decir, hoy inimaginable, ¿no? Nos podemos imaginar, esto no tiene nada que ver con lo que hubo aquí. Esto era a las afueras de Motril ya. Claro, esto era totalmente a las afueras. Esto era el extrarradio, ¿no? Claro, y estamos en una de esas salidas
Y bueno, y toda esta zona, ¿no? Cuando hablábamos del ingenio que teníamos ahí. Claro, el ingenio viejo que estaba aquí. El pago del salitre. El ingenio de los Hurtados que estaba. El ingenio de los Hurtados más para allá. El otro ingenio, el ingenio nuevo que estaba a continuación, la avenida de Andalucía, la huerta de Villalba, la huerta de los Aguados. Es que no había nada construido. Claro. Es que esto era la huerta de palmeras, de plataneras, perdón, que la familia Castillo. Platanera exactamente. La familia Castillo, de la huerta de Villalba, le decía, porque era de la mujer del que había sido alcalde de Motril, Carlos Castillo, ¿no? Era esa huerta, y la huerta de los Aguados, que es lo primero que se construye, ¿no? La casa de los Aguados que tenían aquí, en la avenida Andalucía, que se llamaba después de la guerra Avenida General Sanjurjo. Se le pone calle Avenida General Sanjurjo, que tampoco tiene éxito. Y después ha triunfado pues con la avenida Andalucía, que es lo que conocemos hoy nosotros. Y poco más había hasta que en los años 60 la familia Feriche pone la estación de servicio, que la tenían en la calle Nueva, y abren esta. En los años 60, mediados de los 60, abre, o principios de los 60, abre la estación de servicio de la familia Feriche, que tenemos, que es la primera gasolinera que se establece en Motril, y después la de Curro Vargas en el otro lado, ¿no? En la calle Sáez. Bueno, pues si quieres vamos a conocer en el próximo programa, puesto que este programa nos ha servido un poco para despedir cariñosamente todo lo que ha sido este viaje en el tiempo de toda esta zona, que no sabemos dónde diferenciar, la verdad, porque no sabemos si diferenciar la zona de las Esplanadas con el cerro, cuando está todo tan pegado, la zona de la Esplanada o el cerro con la zona de la Alcolera, que también está prácticamente unida en el tiempo y en la historia, el cercado de la Virgen, que a su vez está todo. Bueno, yo creo que esta gran manzana que tenemos aquí, con la Alcolera, con la avenida de Salobreña, con las Esplanadas, con el cerro de la Virgen, todo nos ha llevado prácticamente medio año de charlar sobre toda esta zona, que es maravillosa, es el centro de Motril, es la historia de Motril, y hemos descubierto cosas tremendamente bellas. Yo les invito a ustedes a que, si se han perdido alguna de ellas, que ya saben que nuestros programas los tenemos colgados a través de internet, en nuestra página web, en telemotril.com, ponen La Alquería y van a tener ahí ya muchísimos programas, los últimos, ya digo, toda esta zona, donde van a descubrir inmensidad de secretos, de historias y de pequeñas cositas que van a ser de su interés. Nosotros, si les parece, les emplazamos ya para el próximo programa, el cual vamos a arrancar aquí. Vamos a conocer el Campalán, como decía don Manuel Domínguez, vamos a conocer la avenida Andalucía, Rodríguez de Costa, calle Sáez, el puente El Toledano, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser nuestro próximo objetivo, o Sanjurjo, ¿no?, como decías antes, dentro de nuestro próximo programa. Así que gracias por su atención, y aquí, como siempre, les esperamos en la televisión de todos los motrileños. Hasta la próxima, adiós.
Bienvenidos amigos, una vez más ya estamos con todos ustedes, aquí como siempre en nuestra alquería y como siempre felices de una jornada más, poder contarles los pequeños secretos, la historia, las anécdotas, datar en el tiempo algunas de las cosas más interesantes de nuestro municipio, como siempre aquí en la alquería, en los encuentros con Motril y encuentros con don Manuel Domínguez, que él nos va dando pues luz y taquígrafo a todas estas cosas tan reseñables de nuestro municipio. Ya saben ustedes que en los capítulos anteriores estuvimos precisamente en toda esa zona trasera, donde estuvimos con todos ustedes hablándoles del cercado de la Virgen, del cerro, de nuestro santuario, de la parte de delante, de la parte de atrás, estuvimos hablando de la Alcolera, de las esplanadas, etcétera. Pues ahora nos dirigimos todavía más hacia la zona este de nuestro municipio y claro, conforme vamos saliendo, por decirlo de alguna manera, pues ahora mismo dirección Torrenueva, pues nos vamos dando cuenta de que son zonas cada vez más modernas, zonas donde en la antigüedad, en el siglo XVI, XVII, pues apenas si existía, pues apenas nada más que pagos, tierras, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, don Manuel Domínguez, que seguimos estando en una zona de ramblas, porque Motril es una zona de ramblas, la miremos por donde la miremos, y aquí también en esta zona de El Campalán, como nos decía que se llamaba esta zona, pues también identificamos, ¿no?, que estamos entre ramblas. Es decir, que toda la zona que tenemos aquí, cercado de la Virgen, la huerta del Campalán, que llegaba hasta la avenida Andalucía. Andalucía cerraba por detrás de la gasolinera, cerraba todo el cercado, se cercaba toda la huerta del Campalán, continuaba la huerta de los Aguados, la huerta de la Condesa de Torre Isabel, la Condesa de Borno, y bueno, todo tierras de cultivo. Tierras de cultivo que evidentemente pues tenían nombre, por ejemplo esto era lo que hoy nosotros llamamos cercado, Fadín al Sultán, continuaba otro pago que era Entre Ramblas. Entre Ramblas, curiosamente, entre la Rambla que venía de Castillo de Ferro, de la Rambla de la calle Catalanes y la Rambla de los Álamos, toda esta zona. Se llamaba Entre Ramblas. Pago de Entre Ramblas. Ajá. Es decir, que igualmente tierra de cultivo, además tierra de cultivo muy buena, claro. Tierra de cultivo muy productiva, donde se cultivaba. Porque agua tenía, evidentemente. Sí, claro, la acequia continuaba por toda la avenida Andalucía, entraba por la calle, la esquina de la calle Sáez, donde estuvo Maratón, el edificio de las tiendas de Maratón por debajo, y atravesaba desde la explanada, atravesaba esta embovedada y después salía al final de la calle Sáez, volvía a aparecer la acequia ahí, y bueno, pues teníamos todo esto, era la acequia y por lo tanto recibía agua de todos los balantes. El balate son las derivaciones de la acequia para regar las tierras, ¿no? Pues aparecía la acequia principal, la acequia gorda, y esto antiguamente, todo lo que hoy es la avenida Andalucía, se conocía como el Camino de Ronda. El Camino de Ronda. El Camino de Ronda, que lo que hacía era seguir el curso de la acequia. Ajá. Es decir, prácticamente seguía el mismo curso de la acequia, se seguía para cultivar todas estas tierras. Hoy donde están todos estos bloques que tenemos entre Avenida Andalucía y el parque y estas tierras que tenemos aquí, antes no había nada, en la huerta del Campalán, tierras de cultivo, y indudablemente en los años 80, 70 es cuando empieza la construcción, y en el otro lado de la acera norte de la avenida Andalucía, pues la huerta de Villalba, la huerta de los Aguados, y no había nada construido hasta la esquina prácticamente de la calle, del cruce de la carretera, ¿no? Quizás empieza a haber tensión urbanística a partir de los años 40, 50, cuando se abre la avenida Andalucía, ¿no? Y que entonces la carretera, que tradicionalmente entraba por el Camino de las Cañas, para conectar con la carretera de Almería, se tira por aquí abajo, tira Avenida Andalucía, Avenida Salobreña y Avenida Andalucía, se continúa por esta zona, con lo cual pues ahí se empieza a ver cierta tensión urbanística. Es decir, ya no es el Camino de las Cañas por donde entran todos los autobuses y coches y tal, para comunicar después con la calle Nueva, bajar hacia el cruce donde estaba el Mediterráneo y volver a salir por la calle Obispo hasta la calle Cueva, sino que lo que se hace directamente Avenida Salobreña, Avenida de Andalucía, con lo cual empieza a convertirse en una calle principal.
Claro, Motril, claro. y entonces explica pues... Esto oxigena muchísimo toda Claro, esa... y empieza la tensión urbanística, empiezan a construir bloques de pisos tan modernos que estamos hablando de los años finales, de los mediados finales de los 60, es decir, es que antes no había nada, es que antes no había nada. Es cuando empieza el desarrollo de Motril, empieza esa transformación que Motril tiene tan grande en esos años, ¿no? Los años que era la época del desarrollismo, y empieza la construcción de los primeros bloques de pisos en Motril, y precisamente esta zona es muy atractiva. Incluso si nosotros pudiéramos retrotraernos a los años anteriores a la construcción de pisos, toda la avenida de Andalucía tenía árboles, al estilo de la carretera de la playa, esos árboles, las plataneras, esas grandes, esos árboles grandes. Que continuaban toda la calle Sáez hasta salir al kilómetro 1. Pero esos pisos, cuando empiezan a hacerse los bloques de pisos, todos esos árboles se van quitando, todos esos árboles, ¿no? Claro, oye, pues qué bonito hubiera estado, ¿no? De tener todavía esos árboles ahí, decir, al igual que tenemos los de la carretera de la playa, ¿no? Exactamente igual, continuaba por la avenida de Andalucía hasta llegar kilómetro 1 y hasta Torrenueva, es decir, que estaba todo eso te iba a decir, ¿no? Porque eran los árboles típicos que se ponían en las carreteras. Se ponían en las carreteras. Y como aquí aquí terminaba Motril prácticamente, entonces... No, esto era la carretera, la llanada. Por eso digo. Y esto empieza a construirse en los 60, cuando empieza a construirse, se abre la calle Sáez, incluso esto es posterior, ¿no? Esto incluso en los años 70, cuando el ayuntamiento llega al acuerdo con los dueños de las tierras estas para hacer el parque, es cuando se permite la construcción de todos estos edificios que hay aquí, a cambio del tema del convenio, cuando para... Claro, y Motril se va abriendo, ¿no? El anillo se va abriendo un poquito. En este caminillo, que esto era un camino, que después en época de Pedro Álvarez, cuando se construye esta calle, se le pone Avenida de la Constitución. Avenida de la Constitución. En homenaje a la Constitución española del 79. Es decir, que evidentemente es tan moderna como eso, ¿no? Es decir, que se le pone el nombre de la Constitución, ¿no? Y a la otra se sustituye el nombre de carretera Almería por el nombre de Sanjurjo, que no funcionó, y se le pone el nombre de... Era General Sanjurjo, ¿no? Sí. Lo que conocemos por Avenida Andalucía. Avenida Andalucía. Y se le pone el nombre de Avenida Andalucía, pero era carretera Almería. La carretera Almería. En realidad tampoco había ningún tipo. Que la carretera Almería comenzaba aquí. Claro, comenzaba, era la conexión Avenida Salobreña y esta calle, la Avenida Andalucía, no la que estamos, sino la Avenida Andalucía, para conectar con el puente de Toledano. Eso ya era carretera Almería. Claro, por aquí se hace la salida, por la Avenida Andalucía se hace la salida, y por la calle Obispo y la calle Cueva y la calle Obispo la entrada, de alguna manera a Motril, ¿no? Todos nos recordamos ese cruce de donde estuvo la general, de los policías municipales allí dirigiendo el tráfico. Sí, exactamente. En el núcleo, allí en el frente del Mediterráneo. Que teníamos allí también cerca el Rex, que ahora lo tenemos aquí, ¿no? El famoso Rex de Motril, esa famosa cafetería. Luego ya cuando vayamos demos la vuelta, ¿no? Que casi y que... aquí se ve perfectamente, ¿no? Si ahora se ve como esto tierra de cultivo, sigue siendo tierra de cultivo, no va a durar mucho. Eso te iba a decir, digo, esto ya es zona pero sí que es verdad que tenemos una visión desde aquí, desde toda la Vega, toda la parte de entre Ramblas y Pago de Monfoto, antiguo Pago de Monfoto y tal, toda esta zona de aquí impresionante, ¿no? Zona de cultivo, hasta la playa se ve, hasta la olla de Perea que estaba allí al final, y el Sarracín y eso te iba a preguntar, ¿Sarracín? Pago de los Sarracenos, es otro nombre histórico que se ha conservado la Vega de Motril. La Vega de Motril tiene muchos nombres musulmanes, quedan muchos pagos con nombres musulmanes o transformados de nombres musulmanes, y el del Pago del Sarracín, que ocupa esta zona de ahí del Vadillo, pues ha conservado ese pago, el nombre del Pago de los Sarracenos, ha conservado el nombre musulmán. ¿Qué es el Vadillo? Por debajo del Vadillo, al otro lado el Sarracín Alto y Sarracín Bajo. Ajá. Y esta es la zona del Pago de entre Rambla, hasta la Rambla de los Álamos, que es muy curioso, la historia de la Rambla de Álamos también es muy curiosa, pero aquí se ve perfectamente la visión que tendría un motrileño desde la Avenida Andalucía hacia el mar,
se vería perfectamente Claro. toda esta zona, ¿no? Claro, es lo que decíamos, ¿no? Cuando estábamos en lo alto del cerro o incluso allí en el cerrillo de la Alcolera, ¿no? Como la visión es absoluta, porque incluso desde el cerro vemos Torrenueva, veíamos Salobreña, veíamos Motril, o sea, se ve absolutamente todo, ¿no? Aquí se ve perfectamente, ¿no? Se ve como famosos depósitos, pero se ve hasta el último pago que había ya pegando a las azucenas, que era el pago de la olla de Perea. Sí, porque además aquí tenemos, aunque Motril sí está bastante más levantado, ya la inclinación es bastante suave hasta llegar al mar, ¿no? O sea, pareciera como si fuese recto, pero no lo es, ¿no? No lo es. Estaríamos en cuesta abajo, ¿no? Estaría siempre en cuesta abajo. Motril siempre está en cuesta abajo. Y hay una visión impresionante, este gran pago de cultivo, esto no, ahora mismo lo podemos imaginar que lleno de caña de azúcar. Claro. Y ocupando pues un terreno muy importante, cercado a la Virgen, además terreno de cultivo buenísimo, tierra buenísima de cultivo, ¿no? El pago de Cercado, el pago entre Ramblas, el pago de Monfoto, el pago de la huerta. ¿El de Monfoto cuál es? Pues estaría aquí también, otro de los pagos que estaría aquí. Zarracín más para abajo, el pago del Patrón, que estaría también por esta zona, y tendríamos una zona de cultivo impresionante, que es muy antigua, aparece con esos nombres pues ya en el siglo finales del siglo XV, principio del XVI. Eso te iba a decir, que nada más que los nombres ya... Que no sabemos quién fue Monfoto. Obedecen lógicamente, o parece como si fuera algún personaje, ¿no? Algún dueño, algún dueño. Pero es verdad que... Pero otros no... Por ejemplo, los sarracenos. El pago de los sarracenos, qué nombre más bonito todavía queda, sí, ¿no? Sí, el pago sí. de los sarracenos. Y toda esta zona de cultivo, pues fue impresionante. Aquí de la zona de caña de azúcar, ¿no? Caña de azúcar primero debió ser de huerta, seguramente, y cuando entra el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar a finales del siglo XVI, toda esta zona se convierte en zona de cañera. Pero además, la zona de producción cañera muy buena, muy buena. Es lo que hablábamos en su día también con la famosa finca experimental, ¿no? y agrónoma de Arsenio Rueda, donde esta zona es de privilegio absoluto, ¿no? Por eso se llama Enterrambla, entre la rambla que bajaba por aquí Castillo de Ferro y la Alhambra de los Álamos que está allí, ¿no? Es decir, que es curioso, pero todavía se puede ver como la imagen, ¿no? que daría esto, ¿no? Tierra llana, de vega. Qué bonita, ¿eh? Y además lo bonito que es muchas veces cuando, quizás todavía no desde aquí, pero sí cuando uno se mete un poco más hacia adentro, esos olores a huerta, esos olores a hierba, esos olores bueno, pues no sé, a patata, a bicholilla, a lo que haya en ese momento también hoy en día aquí, en su día caña de azúcar, lógicamente. Pero lo bonito que es muchas veces meterse a andar por aquí, o incluso la cañavera típica de toda la vida, ¿no? Que también ha jugado parte de la fisonomía motoleña. No solo la caña de azúcar, sino también la cañavera, pero la imagen tan preciosa y con el manto verde y el manto azul al final. El manto azul al final. Claro, hoy hay mucho construido hoy en la actualidad, pero si nos remontamos a 200 años antes, esto sería todo campo, ¿no? Todo campo. Nada construido, ¿no? Quizás pudiéramos ver desde aquí, vería el castillo del Varadero o la torre del Varadero, que estaría enfrente prácticamente, y se vería, pues seguramente estaría, ya la veremos cuando hablemos de la defensa de la costa, ¿no? Pero es una zona más muy importante desde el punto de vista histórico, más muy antigua. Por aquí está el desagüe de una de las ramblas más importantes de Motril. Lo hemos citado, la citabas antes, ¿no? Motril, una ciudad entre ramblas, ¿no? Sí, sí, sí. Y si hacemos historia de las ramblas, pues desde la rambla de la Bruja, la rambla de la Palma, la rambla del Manjón, tal, la calle Catalanes, la rambla del Piojo, el Cuerno, la rambla de la Nacla, etcétera, y toda la parte de la rambla Capuchinos y tal termina en la rambla de los Álamos, que es la que termina, una de las grandes ramblas que tiene Motril, y termina en la Azucena. La rambla de los Álamos, que durante años fue complicadísima porque cuando llovía demasiado salía a la rambla y hacía unos destrozos impresionantes en la ciudad,
y en el campo, hacía unos trozos impresionantes hasta que no se encauza la Rambla, hacía unos destrozos impresionantes en la Rambla de Álamos. Cada vez que llovía, pues la Rambla de Álamos baja desde la Nacla, viene de la Rambla, desde la Nacla y es la que bordea todo el Cerrillo de Jaime para abajo hasta terminar en la Azucena. Pasa el puente del Toledano, que es donde se junta la Rambla de Capuchinos y la Rambla de los Álamos, la Rambla del Piojo, que decía. La Rambla del Piojo. Y aquí la tenemos, la Rambla de los Álamos. Esta Rambla grandísima, que hoy está encauzada. Esta Rambla se llamó, en su época, a principios del siglo XVI, Rambla de Rodrigo Gil. De don Rodrigo Gil, sí, sí. Rodrigo Gil fue uno de los pobladores motrileños que vinieron a Motril en 1510. Y fue todo un personaje de su época, llegó a ser el regidor de Motril y esta Rambla debía tener propiedades por aquí, porque la Rambla se conoce con el nombre de la Rambla de Rodrigo Gil. Después empieza a llamarse Rambla de los Álamos y tal, porque seguramente habría... Lo que pasa es que todavía los motrileños esto casi que no lo reconocemos como Rambla de los Álamos. No. Pensamos que la Rambla de los Álamos es la parte de arriba. La Rambla de los Álamos viene a unirse en el puente del Toledano entre la Rambla de los Álamos, que viene desde la Nacla y que pasa por toda la zona del Cerrillo Jaime, bordea donde está el Instituto Javier de de Burgos, sale al Cerrillo, bordea todo el Cerrillo y se une justo en el puente del Toledano Y hacia y va a desembocar en la Azucena. En la Azucena. Desemboca en la Azucena. Y decía eso, es decir, que antes no estaban causadas, pues nos podemos imaginar, cada vez que llovía más de la cuenta, la Rambla salía y llevaba tierra por delante. Y la Rambla, que debía ser más ancha, hoy la vemos muy estrecha porque está encauzada, pero debía ser más ancha, al punto de que llegaría hasta el puente del Toledano y hasta el camino de Paterna. Hoy Paterna, estamos hablando de Torrenueva. Bueno, Paterna se llama toda la zona de la Vega de Motril, entre la Rambla de los Álamos y Torrenueva. O sea, desde aquí hacia Torrenueva es Paterna. El pago de Paterna. Después está subdividido en otros pagos y tal, ¿no? Pero se llama el pago de Paterna. Posiblemente porque en Torrenueva, una antigua población que debió haber en Torrenueva, época musulmana o romana, fuera Paternae, ¿no? Sí, el caso es que toda esta zona, fijaros, es muy curioso, porque la acequia gran gorda de Motril terminaba aquí, en época de los árabes. No llegaba a meter más agua más para allá, desembocaba en la Rambla de los Álamos, y en 1589, un regidor, un alcalde mayor de Motril, Salguero Manos Albas, se llamaba. Salguero Manos Albas. Se llamaba, prolonga la acequia hasta Torrenueva. Hacen toda la obra de la prolongación de la acequia en Torrenueva para meter en cultivo toda la Vega de Paterna, que antes no estaba. Pues eso significaría un salto importante, claro, una apuesta importantísima. Claro, una apuesta importantísima porque era toda la vega que había, o toda la zona de tierra que había entre la Rambla de los Álamos hasta Torrenueva, era zona de pastos, zona de viñas, zona de cereales, es decir, no había cultivo de regadío, porque no llegaba agua. Con lo cual, cuando Salguero Manos Albas, en 1580 y tanto, decide ampliar la acequia desde Monfoto, del pago de Monfoto, pago del patrón, hasta Torrenueva, pues le mete agua de cultivo a no sé cuántos miles de marjales, que se convierten en marjales de la noche a la mañana, marjales de regadío. Nos podemos imaginar la obra. Debió ser un obrón de mucho cuidado. Por eso digo. Esa prolongación de la acequia debe ser una... Curiosamente, los motrileños, que siempre hemos sido muy raros, existe... No queríamos hacerlo. Antiguamente, cuando terminaba un alcalde mayor o un corregidor, se le hacía una investigación para ver que si había hecho las cosas bien o las había hecho mal. Ajá. Y se le investigaba el examen final. Y se conserva el examen final de Monfort, de Salguero Manos Albas. Ah. Y los motrileños se quejan de que ha ampliado la acequia de Torrenueva.
Que no lo veían bien. No lo veían bien. No lo veían. Claro, hay aquí una segunda parte que siempre no la contamos porque es difícil documentalmente difícil de saber, pero debía haber mucha presión económica para esa prolongación de la acequia, porque estamos hablando de que 1580 y tantos, boom exagerado de la caña de azúcar. La caña de azúcar llega hasta la rambla de Rodrigo Gil, hasta la rambla de los Álamos, y más para allá no hay. Pero hay miles de marjales entre la rambla de los Álamos y el otro lado, aprovechables al máximo por la caña de azúcar, con lo cual aquellas personas que debieron tener intereses económicos en que eso se pusiera en cultivo, presionarían de una manera muy importante, y en cambio hay otros motrileños que dicen que es una locura. Claro. Porque le quita a Motril las posibilidades de que los motrileños se puedan alimentar. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la época más moderna que si nos van a quitar el agua, que si el agua se la llevan a otro sitio, que si nos vamos a quedar sin agua, ¿no? Primero porque la gente que tenía la acequia, pues no, los diputados de la acequia no les gustaba la ampliación de la acequia, y en segundo lugar porque todas esas tierras de la Vega de Paterna era la alimentación de Motril, se cultivaban los cereales ahí. Claro, la caña de azúcar no se come, los cereales sí. Y Motril siempre tuvo un problema histórico, y es que al dedicar todas las tierras a la caña de azúcar, tenían que traerse el trigo, tenían que comprar el trigo fuera. Ajá. Con lo cual siempre valía más caro. Con lo cual los motrileños siempre pasaron hambre. El pueblo motrileño estuvo siempre poco bollante económicamente, y pasaron hambre porque había que traer. Motril no producía trigo. Todo lo que la Vega de Motril estaba en el monocultivo de la caña de azúcar. En la caña de azúcar da un producto que es muy caro, el azúcar, pero que es más estacional. Es muy estacional, y además, como lo explotaban generalmente mercaderes genoveses establecidos en Granada o grandes señores como los Bornos, etcétera, pues el producto se iba fuera, no se quedaba en Motril. Y entonces había el producto, el dinero, todo. Por eso había gente que cuando se pone en cultivo, o empieza a ponerse en cultivo el pago de Paterna, pleitean contra el Ayuntamiento de Motril. Por ejemplo, Vargas, José de Vargas, pleitea contra el Ayuntamiento de Motril para intentar que no se ponga el cultivo cañero el pago de Paterna. Pierde, evidentemente, porque el Ayuntamiento estaba de acuerdo y además se conserva el pleito, ¿no? Ajá. Se conserva el pleito muy curioso, donde este defiende diciendo esto es que pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Esto es hambre para los motrileños. Pero el ayuntamiento argumenta que son puestos de trabajo, que son cultivos, que son ingenios azucareros, que es producción azucarera, y entonces el ayuntamiento permite meter en cultivo todo el pago de Paterna, que debió ser una revolución en aquella época. Pues nos podemos imaginar miles de marjales dedicados a viñas, dedicados a cereales o dedicados a pastos para animales, que de pronto se convierten en productivos, una agricultura tan rica como la caña de azúcar, y todo ese pedazo de obra que debió ser la acequia. Bueno, por eso yo te decía, digo, que tienes una apuesta importantísima, y que significaría Manosalva se llamaba. Me gusta a mí esos nombres así tan. Salguero Manosalva. Salguero Manosalva. Debió ser un personaje importante del Motril de aquella época, y además con un poder muy grande, ¿no? Porque sí que debió poner las cosas encima de la mesa. Esto es lo que hay, porque decidimos. Las presiones económicas debieron ser importantísimas, ¿no? Presiones de genoveses, presiones de banqueros, presiones de mercaderes, de productores de azúcar. Claro, era ampliar la superficie de producción para tener más rendimiento. Claro, pero para eso había que invertir. Los beneficios de una aza de trigo no son los mismos que los beneficios de una aza de caña, ¿no? Y el producto final es muy caro, con lo cual vamos a meterlo con caña de azúcar. Y ahí empieza el auge cañero de Motril. Antes era un monocultivo, no era monocultivo, un policultivo, donde había todo mezclado y tal, caña de azúcar, morales y tal, y se quita todo para poner caña de azúcar. Y ese auge duró hasta finales del siglo XVIII. Y aquí sí que encontramos, cuando llegamos aquí, a otra parte que es muy curiosa, es la zona de encuentro de dos de las grandes ramblas de Motril, la Rambla Capuchinos y la Rambla de los Álamos, y el final de Motril.
La antigua, este era el camino Paterna. Esto era lo que hoy es la carretera Torronega, el camino Paterna. Por ahí había un camino que no se abre como carretera hasta el siglo XIX y después se arregla y se asfalta en época de dictadura de Primo de Rivera, el año 20. El camino original de Motril es el camino a Las Ventillas. En Motril se salía hacia el camino a Las Ventillas y salía evidentemente hacia la zona, pero no se iba por el camino Paterna. El camino Paterna era un camino de vega, ¿no? En la carretera era, curiosamente, en esta salida estaba la Cruz de las Heras. La Cruz de las Heras. La Cruz de las Heras le llamaban, y era la cruz que había a la salida de Motril, que seguramente estamos hablando, al menos desde el siglo XIX, que sepamos, yo creo que es más antigua, estamos hablando de la misma cruz que hay en los Jardinillos. Esa es, exactamente. Esa cruz de hierro que hay en la parte de arriba de los Jardinillos debió ser la cruz de las Heras. Eran las cruces que los motrileños en los pueblos se ponían a la entrada o a la salida de las poblaciones. Es normal que estuviera aquí, en la esquina, pues justo donde estuviera. Después, cuando se trasladó y se puso más pegada al convento de Capuchinos, y en los años 60 o 50 se hizo un monumento en la Rambla Capuchinos con la cruz. Esa cruz que después, cuando se quita de la Rambla Capuchinos, se traslada y se pone, esa cruz que tiene los farolillos, se traslada y se pone en la plaza de los Jardinillos. Pero esa cruz debió estar justo aquí, en este punto de encuentro tan importante en la historia de Motril. Sí, más o menos en esta zona, por aquí, ¿no? Por aquí estaría. Aquí había camino de Paterna, Rambla de los Álamos, Rambla de Capuchino, se unía, y un puente para cruzar de la Rambla Capuchino y la Rambla de los Álamos hacia el otro lado. Ese puente, que todavía tiene nombre, conservamos el nombre del Puente del Toledano. El Puente del Toledano. Y ahí lo vamos a dejar, en el Puente del Toledano, porque le vamos a contar la historia del Puente del Toledano, pero para eso van a tener que ver el próximo programa aquí en nuestra alquería. Nos quedamos con la Cruz de la Hera, nos quedamos con nombres que hemos conocido como Don Rodrigo Gil, como Salguero Manosalvas y todo ese juicio, todo ese litigio que hubo para conectar toda esa zona de Paterna que también hemos descubierto, esta zona de aquí desde la Rambla de los Álamos hasta Torrenueva, bueno, pues para poner toda esa zona en producción cañera sobre todo, y es donde precisamente la caña de azúcar toma auge aquí en nuestro municipio. Bueno, conociendo toda esta zona, y la semana que viene, como siempre, aquí en la alquería vamos a continuar desde el Puente del Toledano y van a conocer muchas más cosas. Gracias por seguir con nosotros. Gracias, Manolo. De nada.